Y ahora vamos al tercer segmento. Bien, tú trabajas los libros, haces libros. ¿Qué proceso tú sigues para trabajar los libros? ¿Son compilaciones de distintos poemas o trabajas poemas bajo una sombrilla temática? ¿Cómo trabajas a los libros? Todos mis libros son libros pensados. No son... no es que yo de repente diga, ya tengo 40 poemas, voy a hacer un libro. Normalmente yo voy trabajando la idea de lo que estoy haciendo y ese trabajo de la idea se va corriendo. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de Son palomas mensajeras. Todos los poemas que están aquí, y además todos mis libros tienen un prólogo, porque yo no trabajo sin situar el texto para los lectores. Hace un tiempo yo leía uno de estos críticos dominicanos que escribió en acento con do que el escritor no debería prologar su libro, decía él, porque ese es el trabajo del crítico. Yo estoy en completo desacuerdo con eso. Como el autor es el crítico primero es el autor. Y si él necesita ponerle a su libro una introducción o un prólogo, o como usted lo quiera llamar, un pretexto, el autor debe tener el derecho de prologar. Y eso no quiere decir que el autor está obligando al lector a ver su perspectiva, sino que el autor quiere situar todos los textos. Todos los poemas que están aquí son textos de aves. Es decir, son palomas mensajeras, son aves, en realidad casi siempre palomas, que hacen algo, en inglés la palabra sería mischievous, pero no me viene la palabra en español en este momento, de muchacho travieso. Son como esas palomas que se suben en las estatuas y allí llevan a cabo cierta actividad. Todos los textos que aparecen aquí, todos los poemas, están ligados a esa experiencia de un proyecto de idea que va dando vueltas y que va creciendo. El primer poema que se escribió de este texto es probablemente, estoy pensando si es el último. Creo que el último texto que se escribió, que es un poema largo, no lo voy a leer ahora, pero se llama Cómo administrar nuestra expulsión de la inocencia. Y fue a partir de ahí que yo me di cuenta que el colocar a esos dos ángeles, porque los ángeles son palomas, ¿sí o no? Tienen alas, son palomones. El colocar a esos palomos a la entrada del paraíso era una forma de negarle al humano la posibilidad de inquirir, porque los dioses no quieren que el ser humano conozca, y por eso somos expulsados del paraíso. Gracias a Eva, que fue la que dijo, no, yo no quiero ser parte de esto, y muerde la manzana, porque se le prohíbe, si comen de ese árbol del conocimiento, van a morir. ¿Cómo puede ser que nos prohíban el deseo de conocer? Y de ahí parte la idea de estas palomas mensajeras. Bien, un poeta siempre es una voz que se nutre de otras voces. ¿Cuáles serían los autores, los textos que tú puedes decir han sido
mis animadores, mi alimento, los que me han aclarado cosas, con los que yo más dialogo. Qué pregunta más difícil, pero te voy a decir por dónde comenzamos. Heráclito, Demócrito, Anaxágoras, Platón, aunque tengo muchas reservaciones con Platón, porque el maestro de verdad es Sócrates. Siempre he dicho que Platón fue un copión. Es un plagio. Lo que hizo Platón fue un plagio. Agarrar los diálogos de su maestro, grabarlos y después presentar su libro, Diálogos por Platón. No, señor, debió haber dicho Diálogos de Sócrates, recogidos por Platón. Pero Sócrates ha sido mi maestro en la historia de mi vida. Pero luego, evidentemente, están los poetas Garcilaso de la Vega, las jarchas originales del mundo árabe, judeo, musulmán, de la España medieval. Iba a partir de ahí Quevedo, Góngora, y evidentemente no puedo dejar de mencionar a Miguel Hernández, a García Lorca, a César Vallejo, a Pablo Neruda. Esas, digamos, que son voces imprescindibles en mis... las voces a las que yo voy a beber constantemente. Aunque ahora la voz más poderosa es la voz de la naturaleza, porque después de un tiempo en que tú crees que lo has conocido, voy también a otros poetas de fuera del mundo hispano, ¿me entiende? Baudelaire, Verlaine, Saint-Jean-Perse, son voces que me han alimentado a lo largo de mis años de filósofo, de profesor y de poeta. Desde ese punto de vista, ¿cuáles serían para ti tus mayores aprendizajes? El mayor aprendizaje que yo creo que llevé a cabo fue el de mi casa, en mi casa, con mi madre. Una mujer extraordinaria, con una perspectiva lúdica del vivir. En una, como yo creo que podemos decir que pasa con todas las familias, en que el padre es el que lleva la voz cantante porque es el que sale a trabajar y trae, entonces la madre es la que está mucho más ligada a los hijos, porque es la que en general se queda en la casa y está pendiente de todo lo que pasa en ella. Pero yo creo que si hay alguien que ha sido mi maestra por excelencia, yo diría que es Mélida. La voz de esa mujer que habla en otro de mis libros contra el Alzheimer. Mi madre murió de Alzheimer y yo decidí escribir un poemario completo, un libro contra el Alzheimer. En cierta manera, para ver la lucha que había llevado a cabo mi madre, porque además, Aquiles, yo pienso en que cada uno de nosotros puede entrar en ese túnel. Imagínate lo terrible que sería para un poeta que las palabras lo abandonaran. Y además, lo peor, el darse cuenta de que las palabras lo están abandonando. Y yo espero que eso nunca me pase a mí. Y por eso estoy constantemente reviviendo la experiencia del dolor de la madre,
que fue siendo poco a poco abandonada por las palabras. Ese fue un libro capital en mi experiencia. Es un libro de poemas, pero yo quise que fueran, y como digo en la introducción de ese libro, que yo quise que fueran textos ligados al deseo de no perder de vista la posibilidad de descubrir lo que somos. Pero digamos que ese, además de mi gran maestro a partir de la filosofía, Sócrates, mi otro gran maestro en la vida es mamá. Muy bien. ¿Qué te parece si ahora leemos 2 poemas más? 2 poemas más. Vamos a tomar este poema de Son palomas mensajeras, que es un texto, este poema que voy a leer ahora, es un poema que ha sido traducido a más de 40 lenguas y es, yo diría que un poema bandera en ese sentido. 3 variaciones sobre el tema de la paz y la paloma. Primera. Es tanta la paz de una paloma que dicen los expertos en la paz que solo bastaría una paloma para traer sobre la tierra toda la paz que buscan los humanos sin saberlo. Segunda variación. Son tantas las palomas de la paz que dicen los expertos en palomas que solo una paz sería necesaria para atraer a todas las palomas que buscan al humano sin remedio. Tercera. Si la paz se vistiera de paloma, dicen los expertos en humanos, con una sola paz nos bastaría para darle sus alas a la tierra, haciendo del humano una paloma. No es mucho pedirle a la paz o a la paloma. Muy bien. Otro poema. Otro poema, otra vez son palomas mensajeras. En el patio de mi casa yo tengo, es un patio grande y por suerte convivo con muchos animales. Muchos ciervos, hay familias de zorros, ardillas, lechuzas. Un día en el patio, además como te dije, la horticultura y la avicultura, aunque yo no hago avicultura, pero están presentes allí y yo comparto mi espacio con todos estos seres vitales, los árboles, etc. Un día, mientras estaba haciendo algo en el patio, vino una paloma torcasa, se posó en mi mano y se vació y se fue. Y se fue, además me miraba desde una rama cercana. Y entonces a mí se me ocurrió ir y preguntarle a un ornitólogo, ¿habrá ¿tiene algo que ver esto? Y el ornitólogo me dijo, es un signo de que esa paloma torcasa tenía interés en ti. Y surgió este poema que se llama Ornitoerotismo patológico o pájara perdida en agridulce conducta pajaresca. Era una menuda pájara hombreriega que, perdida en alguna ornitofobia rencorosa o tal vez contagiada de una rara enfermedad de antropofilia pajareante y contrariando todas las previsiones de la más ortodoxa usanza pajarera, de mí se enamoró perdidamente, confundiendo quizás mi corazón con el nido de algún otro pájaro hechicero, lleno de colores encendidos y de traumas secretos o esperanzas insondables.
Es el caso que un día se lanzó sobre mí, derramándome sus heces en la mano, señal inconfundible, dice el ornitólogo, de que marcaba su terreno con fines bien precisos de desearme o poseerme. Oh, impulso terrible del amor imposible entre una pájara que se vaciaba y un hombre prejuiciado que no podía o no quería entender las acciones de una práctica moral inaccesible a cualquier hombre o cualquier pájaro que tenga claras sus prerrogativas aleatorias o sus vuelos agoreros. ¿En qué montón de huesos o de plumas pudo haber quedado ese imprevisible, fugaz hechizo que nunca pudimos iniciar por tanta diferencia de tiempo o de deseo, de empíricas rutinas y manejos, incluidas culturales prácticas de aseo e industrias de la especie? Nos queda tiempo para una última pregunta. ¿En qué trabajas actualmente? ¿Hacia dónde te mueves? Ahora mismo, como te decía hace un rato, hay un libro que está en camino en la Universidad de Málaga, precisamente en la editorial El Toro Celeste. El Toro Celeste es el toro de Gilgamesh, del libro de Gilgamesh, que me pidió el director de la editorial en la Universidad de Málaga para publicar el año que viene. Y yo la semana pasada terminé el prólogo de ese libro que se llama Turno del Relámpago, selección de poéticas y poemas. Porque yo creo que los poetas tienen también que que presentar la noción de sus poéticas, no solamente de sus poemas, aunque en cada poema hay una poética. Pero en cierto sentido señalaba allí que hay 4 caminos por los que se mueve ahora mismo mi poesía. Y como te digo, como yo trabajo los libros por temática, no es que yo voy escribiendo poemas y después los pongo y le pongo cualquier título. Hay un libro de canciones para Olivia, que es mi hija, que fue el otro día, anteayer, en el festival. Yo cerré el festival con una de las canciones de Olivia, que son canciones infantiles, pero no infantiles en el sentido en que la gente quiere entender lo infantil. A veces quieren hacernos creer que los niños son tontos. Los niños son seres, no porque tengan un lenguaje sencillo, sean simplistas. No, los niños nos ayudan a ser profundos en la sencillez, que es muchas veces parte de lo que yo pretendo. Ese es un tipo. Tengo otro libro en camino desde hace tiempo que se llama En 2 lenguas, in 2 tongues, que son textos que el poeta expresa al mismo tiempo en las 2 lenguas. No son textos traducidos, sino es una experiencia bífida, que es la experiencia de la serpiente. La serpiente tiene una sola lengua, pero con 2 puntas. Y esa es la condición en la que yo me estoy moviendo ahora, de vivir constantemente en 2 lenguas, en inglés y en español, o 3 lenguas, o 4 o 5, que es la condición de todos los inmigrantes de la tierra. El inmigrante de la tierra, y todos somos inmigrantes, el inmigrante de la tierra tiene que vivir en 2, 3, 4 o 5 lenguas. Ese libro también está de camino. Tengo el libro del cual leí varios apotegmas, brevedades, que son pensamientos muy rápidos, de los cuales presenté algunos, y luego una serie de textos que están buscando
dónde tienen que caer. Son esos poemas de los que hablábamos hace un tiempo. El año pasado, de la NASA, me pidieron si yo podía echarles una mano para componer un proyecto que ellos tenían de llevar poesía a la Luna. Ya habían llevado pintura, lo mismo que hicieron nuestros ancestros, que pintaron las cuevas, como cuando éramos jóvenes y poníamos Rey estuvo aquí o Aquiles estuvo aquí y lo dejas ahí en un sitio. Esto es eso. Y esos poemas que están como en el aire, porque no han encontrado todavía en qué cajón van a entrar. ¿Qué te parece si cerramos con ese poema que tú leíste cerrando el Festival de la Semana Internacional de la Poesía, que llevaba una pequeña canción? El canción Nana de la Luna de Lana. Ajá. De Olivia. Es la canción, es una de las canciones de ese libro que está de camino, que se llama Canciones para Olivia, y que van a ser... y que yo quisiera que cuando yo terminara este libro, después poder publicarlo con su partitura. Es decir, que fuera no solamente el libro de poemas con una perspectiva del niño, no una perspectiva infantil, sino con la perspectiva del niño. Veo que se nos está yendo el tiempo y nos queda 1 minuto y medio. De Canciones para Olivia. Nana de la Luna de Lana. Para Olivia, en sus creencias lunares. Me llamo Luna, luna de leche, luna de lino, luna de lana. Me llamo Luna, luna de leche, luna de lino, luna de lana. Así es, me llamo Luna, luna de leche, luna de lino, luna de lana. Y pienso a veces que si me aprietas me vuelvo enana. Sé que soy chica, luna me llamo. Pero al saberme que soy la luna, quiero ser grande, grande en tus sueños, chica en tus brazos. No como el sol, capitán del tiempo, siempre redondo, lleno de fuerza, tan necesario. Yo no quisiera servir de nada, ser solamente parte del tiempo, sueño de alguien. Por eso mismo, cuando me notas, brillo en lo oscuro, y al verme el mar de contentura se vuelve loco, todo saliva y todo espuma, quiere besarme. Bien me conocen las parturientas, porque estoy siempre pensando en ellas, metida dentro de sus entrañas. Toda de plata, cuando estoy llena me pongo dura, dura de leche, blanda en los labios, entre algodones de beso y sábana. Debes saberlo. Tengo mi casa en los 2 pechos, que luna y día, tarde y mañana, al niño crían cuando amamanta. Me llamo Luna, luna de leche, luna de lino, luna de lana. Me llamo Luna, luna de leche, luna de lino, luna de lana. Se durmió. Rey, muchísimas gracias por este junte que creo que le va a encantar a todas las personas que lo vean. Gracias por tenerme, gracias por invitarme. Y a ustedes, sigamos en el junte. Nos vemos.